Saludo con esta carta de tarot, que es la carta número 13, Súper bien. la muerte. La La muerte. muerte, justo ahorita que lo mencionaron y yo aquí estoy en la biblioteca del Instituto Lamel, que es el lugar que dirijo y que se dedica 100% al misterio y al esoterismo, pues tengo más de 25 mazos de tarot a mi alcance, literal, y Ajá. escuché el número 13. Y esto ya de entrada es una numerología muy fuerte. Justamente fue muy fuerte porque se espantó mucho, todo se rompió, como la película de Actividad Paranormal, donde en la Ajá. cocina todo está pegado en el techo. Claro, claro. Con esa magnitud, todo quedó destrozado, todo se rompió. Durante muchos años no recordé más que una luz. Ok. Pero una vez sucediendo ese evento, al día siguiente, yo veo una luz gigantesca en medio de esta carretera, con todo moviéndose, después de una madre vuelta loca gritando que había una nave sobre el coche. Me asomo, no veo nada, me regreso y empieza a vibrar todo dentro del coche. Gritos de mis hermanos pequeños, de mi madre, y de pronto, ¡pum!, la luz. Bienvenidos a Proyecto Psicofonía. Yo soy Chiquis. Yo soy Chavas. Y te recomiendo a que te quedes a ver este episodio, Chavita, episodio 13. No manches, episodio 13. 13 de la segunda temporada, un buen número. Fíjate que yo pensé que íbamos en el 10, güey. No, ya, gracias Ya a Dios. el 13. No, Gracias qué a chingón. todo lo Qué que chido. hay. Ya hemos seguido avanzando y tenemos un gran Exacto, invitado, güey. otra vez online, Sí. que no se pierda la costumbre de Sí. poder contactar con todos estos hermanos que hacemos cada vez más fuerte esta red de estos temas y que ayudamos a todos los seguidores, Chavita. Muy felices de tener este gran invitado y que se vienen muy buenos temas. Sí, temas que sinceramente son nuevos para nosotros, o bueno, para mí, cuando lo contactamos y todo, y sobre lo que nos va a hablar, sí es un tema nuevo y bien interesante aparte. Bien interesante, Sí, sí, bien, sí. la neta, bien chingón. Y sin más, pues, promotor de la logofanía, Logofanía. Sergio Rued. Sergio, ¿cómo estás? Un gusto, chicos, Alejandro, Chavas, gracias de verdad. Y bueno, pues saludo con esta carta de tarot, que es la carta número 13, Súper bien. la muerte. La La muerte. muerte, justo ahorita que lo mencionaron y yo aquí estoy en la biblioteca del Instituto Lamel, que es el lugar que dirijo y que se dedica 100% al misterio y al esoterismo, pues tengo más de 25 mazos de tarot a mi alcance, literal, y Ajá. escuché el número 13. Y esto ya de entrada es una numerología muy fuerte que a mucha gente le va a espantar porque aluden que la carta de la muerte, que es la carta número 13, es algo malo. No obstante, la muerte tiene una bandera con una rosa, que es la rosa mística. Ok. Cuando aparece de pie, esta es la mejor de las cartas, porque es un paso aún más allá. Y para mí esto es un honor porque el número 13 es de un nivel de misticismo altísimo, pues es una segunda etapa, una adolescencia. Después de la niñez, brincamos a la adolescencia, ya no somos niños, vamos a poder hablar de cosas un poquito más profundas que lo superficial. Así que pues muy contento de saber que estamos en el episodio 13. Muchas Sí. gracias de verdad, chicos. No, hombre, no, a ti, Excelente. qué bueno que nos recibieras con esta gran mensaje, la verdad. Ahorita no había pensado en el número del episodio, hasta Sí. ahorita que estábamos Número empezando. 13. Y la verdad, sí, al momento de mencionar el 13, sí me da una muy buena vibra. Y yo creo que es un número muy interesante y exacto. Precisamente, Chavita, Sergio, el poder romper, también es este podcast, ¿no? Poder romper con esos tabús y a veces esas malas ideas que se tienen de ciertos aspectos. Tú lo mencionaste, la muerte.
Muchos se asustan con esto, pero realmente sí, o sea, es un cambio en lo que quiera uno ver, es el inicio, porque la muerte no es el fin, es el principio de algo nuevo, ¿no? Entonces, es algo bien, bien interesante. Sergio, pues bueno, ¿qué te parece si empezamos un poquito con estos temas y nos platicas un poquito acerca de esto de la logofanía? ¿Qué es esto en principio y cómo ayuda a tenerla o tener información de la logofanía? Claro que sí, y muchas gracias de verdad por la oportunidad. Y como se mencionó, su servidor se considera el promotor de la logofanía, porque lo que hago y a lo que dedico mi vida entera es a promover, a divulgar este ancestral arte de iluminar con la palabra. Logofanía significa el arte de iluminar con la palabra. De hecho, estamos de fiesta porque ya entró en la mayoría de diccionarios virtuales desde hace algunos meses. Y sí, es una palabra que ya Word ya no te lo marca como algo con error. Pero la primera vez que mencionamos este sonido así como tal, logofanía, fue en una isla llamada Mu. La isla de Mu es la que hoy conocemos como la famosísima isla de Lemuria, el continente lemuriano. Y estamos hablando de tiempos prediluvianos. ¿Qué significa antes del diluvio? Antes de que Noé hiciera esta barca mencionada y descrita por lo que algunos llaman Dios, Yahvé, Yud-He-Bab-He, hubo muchas civilizaciones, entre ellas la lemuriana y la atlántida. La logofanía procede de Lemuria, pero no es específicamente lemuriana, viene de las estrellas, viene de hermanos mayores, y tu servidor pues tiene unas vivencias en esta encarnación en curso en la que estoy, que justamente aviso a partir de ahora, todo aquel que nos escuche, que nos vea, que nos pregunte, Alejandro en este momento, va a entrar en una especie de trance, simplemente por escuchar cuáles son las bases y las razones de lo que es la logofanía, la cual te da la oportunidad de iluminarte al nivel de Jesucristo, al nivel de Buda, o al menos de elevarte un poco en la conciencia en esta escala, en el peldaño en donde estés, a través de cómo respaldas y suenas tus propias palabras. Sí, es un arte ancestral que literalmente tiene que ver con la alquimia, con el ocultismo, el misticismo, y que de una u otra forma hermanos mayores, hermanos superiores han ayudado a esta encarnación que en este momento te habla y que tiene el nombre de Sergio Rued, para llevarte el mensaje de que la más alta de las ciencias, la más alta de las religiones, la más alta de las filosofías, la más alta política y el más sublime acto y el más sublime arte son una misma cosa. Y esa misma cosa está en tu boca, en tu corazón. Y literalmente llegó el tiempo de que ya no creas en las palabras de otro, para que creas en tu propia palabra, en la tuya, y te vuelvas el sacerdote de tu propia religión. Eso a grandes rasgos es la logofanía. Fíjate, está interesante, ¿no, Chavita? Uy, me voló la cabeza, o sea, todo lo que abarca desde los inicios, desde donde viene la logofanía. Bueno, yo lo relaciono como una religión, pero para ti mismo. Tú mismo hacerte responsable, tú mismo hacerte grande, crear, convencerte. Claro. O sea, como una religión, pues sí, para uno mismo, ¿no? Sí, y está bien interesante, Sergio, Chavita, porque mencionan mucho lo de la palabra, y yo creo que es muy interesante porque es lo que platicábamos con anteriores invitados, ¿no? Que hay un cúmulo de palabras o escritos que ya tienen una función tal cual, por eso existen, por eso están, ¿no? Estas vibraciones que generan las palabras al momento de decirlas ya tienen un fin, ya tienen un objetivo, una energía. Y esto ayuda a también lo que tú dices,
lo que tú expresas llegue a buen puerto y puedas conseguir lo que se necesita. Y no hablo nada más de lo que ahorita está en boga de quiero tal y decreto, sino más allá, ¿no? Yo hablo más a lo espiritual, a la paz de espíritu, a poder conectar con aquellos seres inclusive que están en otro plano más arriba que nosotros, y esto te va a llevar a una paz de espíritu, ¿no? Y por consiguiente, pues en esta vida terrenal te puede ir mejor. 100%, porque además todo es uno, todo está conectado, y cuando la gente cree que no es espiritual, pues se equivoca, porque todos somos seres espirituales viviendo una experiencia en la tierra, una experiencia mortal, pero no es que seamos tierra, más bien somos eso otro que está por un ratito atrapado, y más que atrapado, con la gran oportunidad de experimentar la materia. Y ahí es donde vamos descubriendo que efectivamente le diste a un clavo increíble. La palabra es el máximo poder en el universo. Incluso en la Biblia judeocristiana, en el conocido Nuevo Testamento, el gran evangelista Juan empieza diciendo que antes de todo había palabra, y la palabra era el verbo, y el verbo creó. Entonces, este verbo es lo que va a movilizar la energía que está por doquier, las vibraciones que están habitándolo todo, a través de nuestra palabra. Si es dicha en el tono correcto, con la intención correcta, de la manera correcta, se va a poder hacer lo que en otros tiempos llamaban magia. Magia, en palabras de Aleister Crowley, un mago inglés maravilloso. No es otra cosa sino hacer nuestra voluntad, hacer cambios a nuestra voluntad. Pero aquí es donde viene la gran pregunta. Si tú crees que esto de decretado, 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 y que a mucha gente le llama la atención porque dicen, decreto que voy a ser millonario, vas a utilizar el máximo poder del universo para poderte ir de vacaciones a un lugar muy lujoso, eso es lo que vas a hacer, eso es lo que quieres hacer. Ahí es donde con conciencia, cuando llega el momento de la escala superior, donde tú te das cuenta, no de lo que quieres decir, sino lo que necesitas decir. Y todo el mundo tiene esos momentos, ¿eh? En una relación, cuando se está acabando, cuando tienes a tu padre enfermo y sabes que se va a ir, no quieres quedar bien con esa persona, porque ya se va a ir. Le dices lo que sabes que le tienes que decir, porque va a llegar el momento de conciencia. Y ahí, en ese instante, todos y cada uno de nosotros descubriremos que cuando alcancemos el poder de la verdadera manifestación, ninguno lo vamos a gastar en que merezco una casa con alberca, soy merecedor de una camioneta gigantesca. Nadie, no hay manera, no conviven. Claro, Y eso es muy bello. Sí, precisamente eso es lo que te iba a decir, es algo muy interesante y bello y poético, porque yo considero que sería un gran desperdicio del poder del universo, o sea, juntarlo para una camioneta, como dices, ¿no? O para algo tan simple. Sí, o sea, todo va más allá, ¿no? O sea, como que va más profundo. Claro, claro, y también esto va precisamente, creo que diste en el clavo con poder abrir nuestro abanico de conciencia que todos tenemos. Sin embargo, pues a veces la tenemos muy dormida, porque realmente la vida que vivimos en este plano terrenal, está muy corrompida a veces. Inclusive está muy, muy, muy cegada por todo lo que se nos implanta aquí. Entonces, yo creo que es muy interesante esto de la logofanía, y poder invitar a la gente a que realmente abra su panorama espiritual y abra su panorama de conciencia, que es algo que no es la primera vez que hemos tocado el tema de la conciencia, sí, de la logofanía, pero no de la conciencia, en decir que estamos aquí por algo y tenemos que ya empezar a preguntarnos otro tipo de cosas que más que me gusta hacer o algo así que está muy cientificado, sino abrir nuestro panorama, y que esto pues precisamente también
yo sé que ya lo dije como 3 veces dentro del episodio, pero esto es muy importante, Chavita, porque también es un objetivo del podcast, hacer que esto ya no se vea como un tabú, que estos temas ya se diversifiquen más y que la verdad la gente le pueda ver con otros ojos y ojos buenos todo esto que se habla aquí, ¿no? Sí, precisamente pues para esto es este podcast. Claro. Para ayudar a la gente a conocer nuevas herramientas como es la logofonía, que ahorita la estamos recientemente conociendo y tú, Sergio, que nos lo estás explicando. O sea, sí, bueno, al menos a mí me voló la cabeza. Claro. O sea, porque eso como que otra forma de ver, de ver la vida, de ver formas para tú transmutar a otro nivel de conciencia, para tú cambiar como persona. Al menos así yo lo estoy viendo. No sé si estoy en lo correcto, Sergio. Claro que sí, vamos muy en lo correcto y justamente la logofonía se fundamenta en algo llamado la alquimia, el Okay. ars magna de Occidente, que incluye justamente la astrología y el tarot. Y ahí es donde tenemos que analizar que la magia nos va a permitir cambios y uno puede hacer cambios a voluntad de manera muy rápido, pero ¿qué vendría siendo la transformación? Algo superior al cambio. El cambio puede ser inmediato, la transformación requiere que te metas a un capullo después de haber sido oruga, permanezcas un tiempo en oscuridad, hagas los cambios necesarios y después de un tiempo de maduración salgas convertido en mariposa. Ese es el mejor ejemplo de la alquimia y Sí. es a lo que venimos en realidad aquí. No es que la gente tenga que cambiar, de hecho, al logófano y al logofante se le invitará a no molestar al vecino, a la pareja, al familiar, de ya cambien. Ahora está muy de moda en la pseudo espiritualidad decir que los dormidos y los despiertos. Y me da mucha risa ver cómo la gente insulta a otros diciéndoles dormidos. Ustedes porque están dormidos, nosotros los despiertos que ya creemos en la astrología. Ustedes los dormidos que creen en la NASA, nosotros los despiertos que ya creemos en que la Tierra es plana, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual es la antiespiritualidad, en realidad es una trampa del ego caer ahí, porque literalmente esta transformación empieza en uno. Uno no puede Claro. ayudar al otro si no se ha ayudado a sí mismo. Cuando literalmente levantamos la frecuencia generará vibraciones en el entorno que empezarán a generar lo que algunos ubican como milagros, de forma literal. Y aquí es donde siempre invitaremos a la gente. Si alguien te dice que hace milagros, que lo demuestre. Y el milagro son cambios y son transformaciones. Yo sé que ahorita en este momento estamos haciendo milagros. Ahorita en este momento con esta plática va a haber más de 5, 10, 100 personas que van a sentir su vibración a tal nivel de darse cuenta que están a 1 centímetro o si no es que ya en la transformación hacia la evolución de sus vidas, porque los seres humanos no es que tengan la oportunidad de evolucionar, es que están obligados a evolucionar. Y como raza y especie humana estamos obligados, y ahí vamos, poco a poco, pero créanme que hace 100 años no podíamos hablar con esta libertad como lo estamos haciendo ahora. Hace 100 años no existía esta diversidad sexual, étnica, de todos los colores son bellos y eso lo sabemos hoy, pero nuestros bisabuelos pensaban diferente. Claro. Claro. Entonces, de que vamos mejorando, pero vamos poquito a poco. Estamos obligados a la transformación y a la evolución, esto es un hecho. Sí, es como cuando dicen que los seres humanos somos proceso. Vamos procesando, o sea, siempre vamos mejorando. Claro, Sí. y sobre todo, Sergio, hubo algo que me llamó mucho la atención de esto que mencionas y creo que es cierto porque nosotros como sociedad, inclusive si lo vemos como cambios generacionales, vamos, obviamente, pues su mismo nombre lo dice, vamos cambiando, valga la redundancia. Sin embargo, yo creo que hemos dado un salto espiritual muy, muy, muy cañón, muy cabrón en este sentido, porque yo me he fijado mucho
en muchas personas, inclusive personas ya mayores de otras generaciones que ya aceptan ciertos temas espirituales. Y no estoy hablando de los temas que están muy bajito aquí, porque hay mucha gente que cree en la brujería, cree en este tipo de temas, que es una rama de la espiritualidad y que mucha gente la acepta, otra la niega, pero yo voy más allá. Hasta el simple hecho de dudar o cuestionar ciertas cosas de ciertas religiones, eso ya para mí es un avance, y no que dejen de creer en lo que creen, sino el ya preguntarse. Sí. Entonces yo creo que eso es fundamental, y quiero recalcar, no es el hecho de que dudes de tu religión o que dudes de lo que crees, sin embargo ya es abrir una raya más grande de la raya pequeña que teníamos en cuestión de lo espiritual, y eso para mí es una evolución. Me hizo recordar mucho a un artista urbano que yo escuchaba mucho, que se llama Cancerbero, que él decía que no habrá revolución sin evolución de conciencia, ¿no? Entonces yo creo que más allá de una revolución también puede aplicar en nuestro ser, ¿no? Para que nosotros mejoremos debemos de tener una evolución de conciencia, y yo creo que ese es un tema muy muy interesante que acabas de tocar. Y muchas gracias, perdona que tome la palabra, pero acabas de decir algo que muchas veces personas que se acercan a mí me preguntan: ¿las religiones son buenas? ¿Cómo hago para conectar con el Maestro Jesús? ¿Cuál es la manera correcta para conectar con el Maestro Jesús? Y eso me lo preguntan muchas veces porque en diversas ocasiones he compartido una anécdota en donde a través de la oración del Padre Nuestro en arameo se generó un milagro a mis ojos, muy fuerte, que a ver si me da tiempo de contar. Pero tocando este punto, el tema de las religiones, el tema de Jesús, sí es algo que todos tenemos que hablar, y más los mexicanos, todos claro, los evangelizados por la iglesia, y más la gente bautizada, por supuesto que sí. Ahora, en esto que acabas de decir, el primer paso para la alquimia y para la logofanía, en cuanto a poder abrazar su sombra, el estado de Nigredo, lo que Carl Jung decía, abraza tu sombra, tu monstruo interior, sí requiere la duda filosófica, el dudar absolutamente de todo. Y el milagro, la taumaturgia, como lo hacía nuestra logofanta Pachita, que también tenemos mucho claro, que decir al respecto. Claro. Ella ya había evolucionado, había pasado por ahí, pero cuando hacía sus operaciones mágicas ya no estaba en la duda, estaba en la absoluta certeza. La duda es necesaria para el arranque. Decía René Descartes en su maravilloso libro Meditaciones Metafísicas, el gran, terrible dolor, la peor cosa que tiene el cristianismo es imponer sin reflexión. Y no el cristianismo, sino los que nos educaron a muchos. No dudes por dogma de fe. El único dogma de fe que tiene la logofanía es que creas en ti mismo. Ese sí es dogma de fe. Tienes que creer que en ti y en tu palabra hay luz, de que Dios habita dentro de ti. Si no crees en eso, estamos perdidos. Pero literalmente de ahí partimos a que religión significa volver a ligar. Okay. El día de hoy la gente piensa que religión es igual a un grupo de personas con cierto conocimiento que cobran de una u otra manera para justificar su riqueza y manipular a otros. Eso no es religión, eso es una institución que se ha desviado. No son religiones. La religión es volver a ligar a todo. Si tú eres de esas personas que dicen, yo creo que todo está conectado, no creo que haya casualidades ni que haya coincidencias, tú eres religioso. Te aviso que eres una persona religiosa. Que no me creo católico. La mayoría de los católicos no son católicos. La mayoría de los cristianos no son cristianos, ni la mayoría de musulmanes son musulmanes. ¿Por qué? Porque desconocen su credo. Creen absolutamente todo por dogma de fe. Y si tú le preguntas a un católico, ¿ya leíste la Biblia completita? ¿Ya la analizaste? ¿Ya la pasaste por ti?
Del 99.9% de supuestos católicos nos van a decir que no. Van a decir, pero mi abuelita decía que hay un viejito en el cielo que castiga. Eso no es catolicismo, eso es ignorancia, eso es superstición. ¿Por qué? Porque ni que me citen la página de la Biblia que dice que hay un viejito en el cielo haciendo que le salgan pelos en las manos de los adolescentes que exploran su cuerpo. Eso no existe. Y todo es lenguaje simbólico. Por eso la logofanía abraza todas las religiones, a todas las acepta. Y está sobre todo fundamentado en Kabbalah hebrea, en la Torá, en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero ha revisado y se ha metido a investigar por todos lados porque estamos convencidos de que hay una sola religión. Una maestra precursora de la logofanía, de origen ruso, Madame Blavatsky, Elena Petrovna Blavatsky, decía: no hay religión más elevada que la verdad. Claro, ¿y qué pasa cuando justo en medio de esta realidad, tu servidor, con 13 años de edad, de pronto va en una carretera y una luz le pega al carro para hacer perder a toda una familia 5 horas, y después, con muchos años de terapia e hipnosis, recuerda que 5 horas de su vida se las pasó en una nave con personas que no son de este planeta? A ver, perdón que te interrumpa, Sergio. A ver, sí. ¿Me estás diciendo que fuiste víctima de una abducción? De muchas. ¿En serio? A ver, platícanos un poco. Esta es la etapa más superficial y la que menos da miedo, de hecho. Porque justo si seguimos platicando, va a haber mucha gente que va a tener ñáñaras en el estómago. Claro. En mi libro La Luz, que es un libro que pueden encontrar con Editorial Resistencia en varias librerías y lo pueden pedir por Amazon, lo tenemos en inglés y en español, está en inglés, en español, Amazon te lo lleva a la casa, a donde quiera que estés. Y bueno, en este libro, aquí platico toda mi autobiografía. Tenemos 2 libros publicados y el más importante, que es la Biblia de la Logofanía, que ya está por salir, también con Editorial Resistencia. Aquí platico cómo fue que llegué a la logofanía. Ok, claro. Después de nacer en el año 87 en esta encarnación, me toca una serie de cuestiones bastante curiosas. Había un gemelo, solo nació uno, que soy yo, que es esto que te habla el día de hoy. Pero en el año 2000, esto es un dato muy importante porque coincide con la misma semana de los acontecimientos que sucedieron en un pueblo en el norte de Alaska. Claro. Para que justo a la persona que va a hacer documentales que van a entrevistar la próxima sesión le pregunten si ha visto el documental El Cuarto Contacto. Okay. Ese documental con Mila Jovovich está basado en algo real que sucedió en Alaska, en donde a una mujer, los seres extraterrestres, después de una abducción, le quitaron a su hijo. La mujer actualmente está en la cárcel acusada de asesinato y por esconder el cuerpo de su hijo, el cual no aparece, y ella afirma que se la llevaron los ovnis. No solo ella, fue todo un pueblo entero. Esa misma semana, y tengo muchas historias mías y de otras personas, en donde siempre son en la misma semana, a veces en diferentes países, a veces en diferentes regiones, como el gigante de Phoenix en el 97, después de estar en Arizona, estuvo aquí en México, en Tepoztlán, el mismo objeto volador, el mismo día. Pues el día que desaparece esta criatura, en el año 2000, 26 de agosto del año 2000, a las 2:17 de la madrugada, mi familia y un servidor somos abducidos por una nave, y tiempo después descubro, perdimos 5 horas de nuestra vida, y después descubro con los años que los que nos llevaron fueron los conocidos grises altos, seres de más de 2 metros, ojos grandes y rasgados, manos largas, y son 3 los seres. Ahí empieza la logofanía en mi historia. Como digo, había estado en la Tierra allá desde tiempos lemurianos,
antes, antes de el diluvio, pero ahora en esta realidad viene la logofanía con un servidor a partir de ese momento en donde entro en un contacto telepático con uno de estos seres y Ok, puedo descubrir que se puede hablar sin palabras, ok, a A través de través de la símbolos, telepatía. sí, a través de emociones, símbolos y sentimientos. Pero no es que haya yo hablado en esa primera ocasión en español, ni que me hayan dicho, no tengas miedo, todo va a estar bien. No usaron palabras. Y asimismo yo contesté, hacia allá va el ser humano. Y claro, se ha notado el avance porque literalmente ahora, en este momento que pareciera un retroceso con los emojis, con el lenguaje inclusivo, con amigues, XQ, en realidad se está sintetizando nuestro claro, lenguaje para que lleguemos a entender que ahora en la actualidad ya hay jovencitos que con un emoji se dicen lo que los bisabuelos en 7 cartas se podían compartir. claro. Vamos Todo hacia está. allá. ¿Qué hace la logofanía? Su gran misión es entrenar el mayor número de seres humanos, y ahorita justo esta entrevista se está haciendo después de que terminé una clase con logófanos vía online con gente de Estados Unidos, México y de varias partes. Los martes es presencial, los miércoles es online, pero estamos entrenando, ¿por qué? Porque se nos ha dicho que en el año 2047, y esto es donde empieza la cosa a ponerse más loca, en el año 2047, el 17 de noviembre, se va a hacer oficial que hay un contacto entre dos mundos. Ok, ¿Eso qué significa? Literalmente, así como los aztecas recibieron españoles, los seres humanos de la Tierra van a recibir a seres humanos de otro planeta. Y ese otro planeta, la NASA ya lo ubicó, ya se sabe dónde está, pero todavía no se hace el contacto. claro, Estos seres que van a venir en ese tiempo no son los aliens que se llevan a los seres humanos, no son los de las abducciones, no son los alienígenas ancestrales que han compartido tanta información durante tanto tiempo y que vienen realmente de otra dimensión. Estos con los que nos vamos a topar, así como españoles y aztecas, sí son de esta dimensión y sí se puede ir con navecitas de la NASA. Nada más que vamos de a poquito, tanto nosotros como ellos. Y la logofanía nace para que cuando este encuentro se dé, el encuentro sea lo menos violento posible. claro. Ese es el gran super objetivo de la logofanía. No, está súper interesante, o sea, me acabas de volar la cabeza como 10 veces ahorita. Está muy, 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 muy interesante esto, porque, bueno, desde que platicas de esta abducción, seguido de poder recuperar algunos fragmentos de esa ocasión que tuviste este contacto, y ahora tratar por medio de la logofanía, poder ayudar a la gente que, como dices, ya nos estamos sin saberlo entrenando nosotros ya con la evolución precisamente de lo que está pasando como sociedad. Pero está súper interesante, chavo. O sea, y esto me lleva a la siguiente pregunta, Sergio. Detrás de todo esto, me imagino, desmiénteme un poco o retroalimenta un poquito esto que estoy comentando, pero me imagino que este contacto que tuviste no fue del todo malo, por así llamarlo. Tuviste un intercambio de información. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿o qué logras recordar? Digo, también no sé si recuerdas mucho de lo que llevas allá. Muchísimas gracias por tus preguntas de verdad y por el espacio. Es, esto justamente nos llevaría un siglo poder dar todos los detalles. Durante muchos años no recordé más que una luz, Ok, pero una vez sucediendo ese evento, al día siguiente, yo veo una luz gigantesca
en medio de esta carretera, con todo moviéndose, después de una madre vuelta loca gritando que había una nave sobre el coche. Me asomo, no veo nada, me regreso y empieza a vibrar todo dentro del coche. Gritos de mis hermanos pequeños, de mi madre, y de pronto, ¡pum!, la luz, una luz hermosa. Y la luz no entró, la luz se hizo, me abrazó. Y cuando abrí los ojos ya estaba recargado en el coche, de pie, viendo el sol salir. Y toda la familia estábamos parados viendo a la nada, en un estado como drogados. Y fuimos reaccionando poco a poco. No sabíamos qué había pasado. Mi madre dijo, súbanse al coche. Yo me orillé. Solo íbamos un niño de 13 años, que era yo, mi hermano de 9 años y mi hermana de 7. Mi madre improvisó, no nos dejó hacerle preguntas y durante años nos prohibió hablar del tema. Pero empezaron a suceder cosas muy extrañas. Yo empecé a ver fantasmas, empecé a ver las auras de las personas, empecé a tener sueños lúcidos, desprendimientos, viajes astrales. Todo lo paranormal que se puedan imaginar me empezó a suceder. Empecé a tener un contacto con una niña muerta que vivía en un lugar de monjas, convento de monjas, que queda a un par de casas de donde vivía yo en esa época. Y literalmente empezaron a pasar los años, y cuando conozco a una gran maestra que me inicia en el ocultismo, la maestra Esther Seligson, y me empieza a enseñar tarot, carta astral, mediumnidad, todo lo que te puedas imaginar con respecto a hacer contacto con los muertos y demás, empiezo a abrir el panorama, empiezo a tener recuerdos de vidas pasadas, y es cuando conozco a un especialista en hipnosis llamado Antonio Zamudio, que es muy famoso en el ámbito esotérico. Claro. Sí. Bueno, pues él, Antonio Zamudio, él es el que me hace la de regresión, y a la primera recordé el 90% de todo lo que pasó. El 90%. Y después de ese momento empezaron a suceder más cosas y se hizo un canal directo con un ser que me dicta los libros. Todos los libros, todos los conceptos, todo lo que enseñamos de logofanía me lo dictan, y justo entro en estados de meditación durante horas. Me llevo a la gente a enseñarle lo que es meditar, contactar con su interior y por ende después con seres de otros mundos. Y lo que te puedo decir es que he ido recordando mis vidas anteriores hasta un punto en donde pude recordar quién soy. Y Claro. eso es el objetivo de todo ser humano, Claro. recordar su esencia. Entonces se podría Y decir desde que... ahí, Ajá, sí. Sí, continúa. por favor. Continúa. Gracias. Entonces se podría decir que en este suceso que tú tuviste, como que la consecuencia fue que despertó de alguna, por así decirlo, un tercer ojo. 100%, Sí. 100%, un tercer ojo. Y además, respondiendo a la pregunta que me hizo Alejandro hace un momento, el recuerdo, Antonio Zamudio frenó esta primer gran sesión de hipnosis porque todos los presentes les dio mucho miedo, sobre todo cuando empecé a hacer las voces de los seres y narré lo que me hacían los seres extraterrestres, que es el clásico experimento biológico sexual con un pico gigantesco que te introducen para, al parecer, extraer cuestiones sexuales como es el semen. Y es muy doloroso, hay dolor, es terrorífico. Ver a los ojos estos seres da mucho miedo, pero uno le teme a lo desconocido. Uno asocia el negro con contrario de la luz, pero el negro más bien no es contrario, es ausencia de luz, que está dispuesta a recibir la luz. Estos seres no eran malos, simplemente dan mucho miedo porque es algo desconocido. Y poco a poco empecé a entablar una relación con estos seres y descubrí, lo primero que pensé estando ahí en la nave fue: estos son los ángeles de los que menciona la Biblia. Estos son.
No les veo alas, no los veo rubios de pelo rizadito, pero estos son. El olor es a azufre y eso nos lleva a pensar en los súcubos, en los íncubos, en los demonios. También lo son. Son los demonios y son los ángeles. ¿Y qué son los seres humanos? Los hermanos menores de estos mismos, que a su vez nos podemos comportar como demonios o como ángeles. Entonces, si son buenos o son malos, son como nosotros. ¿Tú qué eres? ¿Eres bueno o eres malo? Porque si hay seres humanos dedicados a la maldad, yo no diré que sean malos, pero que se dedican a la maldad, que roban, que mienten, sabiendo que lo hacen, que dañan. Y hay otros que hacen todo lo contrario. Tenemos esa capacidad que el mismo Platón y Aristóteles planteaban. Tenemos la oportunidad de tomar esa decisión. Estos seres son más antiguos y por supuesto la rebelión de Lucifer, que tanto en el mito de el gran libro llamado El Paraíso Perdido de John Milton se detalla perfectamente, es real. Star Wars es real, sí pasó. George Lucas no se inventó nada. Canalizó información, recordó quién es. Y tal vez George Lucas estuvo en esa rebelión. Ese gran ser llamado Lucifer, portador de la luz, sí es alguien que existe. Y noten que no dije diablo, porque el diablo es el que divide, el que separa, el Satán, el Shaddai para el hebreo, que nos reta, es nuestro adversario, pero ahí todos tenemos uno personal, todos. Y quien no ubique a su Satán no se conoce a sí mismo. Pero es como quien dice Lucifer la es sombra, otra. ¿verdad? Un poquito sí, es el que te va a empujar a la sombra. Claro. Y muchas veces por miedo a ver esa sombra, le huimos a ese Satán. Pero a Satán no hay que huirlo, hay que encararlo. Y Satán, su trabajo está ahí para que lo venzas. Hasta Jesús fue tentado. Y varias veces. Claro. Y de eso se trata. Sí, es una cosa tremenda la logofanía, sobre todo ya en los detalles, porque sí estamos hablando de seres extraterrestres, de seres espaciales que finalmente pueden confundir mucho a la gente. Claro, sí, definitivamente. ¿Sabes a quién me acordé? Está interesantísimo. De lo que nos platicó Sergio ahorita, de Yatza. Claro. Yo también estaba haciendo recordar a una invitada que tuvimos que también nos platicó que ella tuvo un contacto, ella le mencionó un contacto que tampoco recordaba. Entonces ella, conforme empezó a hacer trabajos espirituales para poder alinear lejos de, bueno, ya lo menciona con la quinta dimensión, quiso alinear y empezó a recordar muchas cosas y mencionó también a estos grises, solo que ella mencionó a los bueno, me imagino que eso es otro tipo de grises porque son los chaparritos, los chiquitos, ojones. Entonces, mencionó eso pero fíjate que lo que me llama la atención en esto es que el punto de quiebre sea el contacto con ellos. Y el punto de quiebre no es algo malo, quiero decirlo, que el punto de quiebre para mí es el detonante para crecer espiritualmente, ¿no? Y tener ahora sí, hacerlo un poquito más literal, esta explosión que a veces a uno nos vuela la cabeza ciertos datos, ciertos relatos, pues a ustedes sí es algo más literal, ¿no? Porque les estalla por dentro todo este conocimiento que tenemos todos, yo creo que tenemos todos, pero nos hace falta pues estos detonantes, ¿no? Entonces, está bien interesante sí, este tema. Incluso, ahorita que mencionaste, Sergio, de lo que te hicieron, del tubo que mencionaste, Ayatza también. Ajá. Tuvo una lesión muy fuerte que mencionó de, no sé si de cadera o de una parte de la espalda, por lo mismo que experimentaron con ella. Entonces, cuando tú mencionaste ahorita eso, lo relacioné inmediatamente con ella, porque de alguna forma cuando se hace la abducción,
experimentan contigo. No sé si para conocerte o para no sé qué hacer, o sea, conocer a lo mejor algún tipo de genética, genoma, cómo funciona el cuerpo humano, Sí. no lo sé, Y pero de alguna manera mira, sí es experimento. de hecho, quiero decirte que esto es muy interesante y por aquí alguien me está haciendo unas preguntas muy interesantes también. En mi genealogía no soy para nada el primer abducido. Mi historia, la mía en experiencia en esta encarnación, empieza y arranca ahí. No obstante, yo siendo más chico tengo una experiencia con mi padre muy fuerte, en la cual él entra en un colapso nervioso, en donde se queda trabado diciendo la frase, viajando al sur llegas a otro planeta. Y literalmente rayó todo una habitación con símbolos y sobre todo triángulos. Y aquí es donde, y estoy por sacar una película que ya se acabó, estamos encontrándole festivales y distribuidor, que se llama Abducidos, el origen de la logofanía, con Jorge Gidi y la gran actriz que se llama Maru Chirinos como protagonistas. Y bueno, justo, luego me dicen, no te lo estarás inventando. ¿Qué hubiera ganado yo en este punto de quiebre? Se me ocurrió mencionar en mi secundaria que había tenido un evento extraño con una supuesta nave, la cual yo no vi de entrada. Yo vi una luz, pero asumí que me habían llevado los ovnis, porque lo previo a la luz fue una madre gritando, una nave está arriba del carro. Y Claro. después fue que vi la película de Encuentros cercanos del tercer tipo con Steven Spielberg. La vi después y dije, eso me pasó, obviamente eso me pasó. Fue un martirio, no me la pasé bien y yo tengo toda una carrera, una formación, soy profesor de la UNAM, del TEC de Monterrey y en el año 2020, que justamente se me dio la indicación por hermanos mayores de empezar a hablar ya de la logofanía, en ese momento tengo una familia, soy padre de familia, estoy casado. Toda mi familia me dijo, no lo hagas, por favor no lo hagas. Estos libros me metieron en problemas con mi familia porque los menciono, están ahí inmiscuidos y yo tengo una misión y en esa misión corría el riesgo de que me corrieran de la UNAM. Yo pensé que iba a suceder. Cuando di unas entrevistas este año en TV Azteca, que se hicieron muy virales, me pidió la familia, por favor no lo hagas, nos vas a exponer, y sobre todo la familia más cercana tenía miedo a que yo perdiera mi trabajo. Como un profesor de oratoria, de cómo hablar en público, que es lo mismo que la logofanía, porque me dedico al 100% a esto de las palabras, Sí. pero soy el profesor de oratoria y lo pueden investigar en internet, pregunten en la UNAM. Yo le doy clase de cómo dar clase a los profes de la UNAM de licenciatura, maestría y doctorado. ¿Cómo alguien así, con un doctorado honoris causa por la Ibero, se va a atrever a decir que se lo llevaron los ovnis y que tiene un contacto con un ser extraterrestre? Pues me llegó el momento y lo arriesgué todo y no me arrepiento y ni me han corrido de la UNAM. Porque ya estamos, si ya podemos demandar de que nos corran por el pelo largo o los aretes, ¿por qué no puedo hablar de extraterrestres si compruebo que domino mi tema y que sé enseñar lo que estoy enseñando? Por lo tanto, no ganaba nada, te lo juro que no, sufrí más. Yo no quería, no me gustó, todo el inicio fue terrible, pero poco a poco ha sido una belleza y el día de hoy me la paso tan bonito. Medito diario, vibro en amor y justamente tenía que venir por el lado de los seres extraterrestres. A mi padre, cuando era niño, también se lo llevaron junto a toda su familia. Y mi padre ahora sí que no lo logró, vive, pero está afectado mentalmente. Él está afectado. Y bueno, pues unas por otras y al final algo que estaba diciendo Chavita ahorita, al final todos somos uno. Todos, y todos nos estamos experimentando en todas las versiones y posibilidades al mismo tiempo. Cada uno tenemos que aceptar el rol que nos toca vivir.
Y dentro de estos roles acepté la comanda que me dio el ser extraterrestre en contacto conmigo. Y aquí estamos, hablando de esto, no para convencer, porque no se trata de convencer. En realidad, quien esté escuchando esto en este momento, se está escuchando a sí mismo. Y mientras más lo ponga en duda, mejor, porque ese es el primer paso de la duda filosófica, recordemos. Mientras más dudes de esto, porque esto no existe, solo existes tú. Y eso ya es lo más difícil de comprender. Solo existes tú, no hay nadie más. Claro. Sergio Rued no existe. Es un personaje dentro de todo esto que te está diciendo, abre los ojos. Dentro de ti verdaderamente hay divinidad, porque eres pura divinidad. Eres pura divinidad. ¿Qué vas a hacer con eso? Deja que esto fluya, suelta, cúrate, sana. Las 3 preguntas que te va a plantear la logofanía para poder acceder a la iluminación son, porque en este momento te estás dando cuenta de que te haces 3 preguntas. ¿Qué me duele? ¿Qué necesito sanar? ¿A quién debo perdonar? Claro. Si no nos respondemos esas 3 preguntas, que todos las tenemos y todos tenemos la obligación de responderlas y resolverlas, no hay posibilidad de ascenso de conciencia, no lo hay. Y no se trata de leer muchos libros, no se trata de hacer como que uno medita, ni dar un diezmo a donde tú quieras semana con semana. Respóndete esas 3 preguntas, soluciónalas. ¿Qué me duele? ¿Qué necesito sanar? ¿A quién debo perdonar? Y entonces entenderás que todos somos uno y que la energía que lo mueve todo es el amor. Claro, Sergio, esto es bien interesante y sobre todo porque yo creo que diste en un punto bien interesante, porque esto también ayuda mucho a algo que a todo mundo nos da miedo hacer, Chavita, Sergio, que es la introspección. Y todos la necesitamos hacer, pero nos da miedo conocernos. Y al momento de tratar de conocernos realmente, vamos a descubrir quiénes somos, y eso es lo que nos da miedo de hacer. Entonces, si no logramos descubrir esto, pues nunca va a haber una evolución en este sentido, Sergio. Y retomando un poquito de lo que estabas contando, es bien interesante, porque también me hace mucho sentido de que muy posiblemente tú y tu familia ya tengan esta, ¿cómo se podría decir? Pues como lo genético. Cuando por ejemplo, si hablamos de lo espiritual, ya ves que muchas veces por genética se pueden pasar los dones o esta sensibilidad o todo esto. A lo mejor ustedes también por genética también están marcados para ser abducidos o tener este tipo de contactos más próximos o más cercanos. No sé si me explique. Sí, mira, justamente en el libro La Luz de tu amigo Sergio Rued, ahí platico mucho de mi genealogía, y un poquito para los dos lados, tanto por padre como por madre. Y lo que debemos entender es que todos somos parte de un mismo árbol. De hecho, la logofanía se inclina mucho a explicar esto de las dimensiones, que me encantó que lo mencionaran, de la 5ª dimensión, a ver si ahorita me da tiempo de dar mi punto de vista al respecto, y de por qué los chaparritos de Zeta Reticuli o los altotes de Alnilam, que justamente son nombres que el humano va a encontrar para seres que realmente existen. ¿Y por qué existen? Porque los humanos también existimos. Y si el humano afirma que ha visto eso, como dijo Jung, si te afecta es real. Así está en tu imaginación. Y ojo con lo que acabo de decir. Si te afecta es real. Todo es mente. Todo es mente, que es la primer ley hermética. Y justamente esto de que todos somos un árbol, el mismo árbol, y todos tenemos acceso al cerebro del árbol porque estamos dentro de él, pero la familia, sanguíneamente hablando, está en una vena más cercana a nosotros. Estamos dentro de la misma hoja. Por eso estas personas que dicen, yo hago a mi familia y mi familia es mi mejor amigo y mi perro. Bueno, pues el perro se va a morir pronto porque el perro muere más rápido que el humano. Y el mejor amigo, a ver si te dura.
¿Por qué? Porque muchas veces ese que dices que es tu mejor amigo, pasaron 3 años y ya se cambió de ciudad y ya no volviste a verlo. Y el día que estés a punto de morir, te juro que te vas a acordar de tus padres. Te juro que te vas a acordar de tus hermanos sanguíneos y ellos de ti. Porque al final, si no resuelves el sentimiento, el vínculo con esos que están más cercanos a ti, no puedes expandirte más allá de la hoja. No puedes, no hay manera. Esta gente que dice, esos no son mis padres, mis padrinos son mis padres. Híjole, pues vamos a tenerte paciencia, pero estás en un nivel de conciencia bajísimo. Así seas un adoptado, que te hayan abandonado tus padres, si seas huérfano, tus padres biológicos son tus padres y tienes que contactar con ellos. Aceptar como sean asesinos, violadores, quien sea. Esa es la venita que queda próxima a ti, sobre todo para arriba y para abajo, porque los hermanos son laterales, pero para arriba y para abajo hay que resolver ese vínculo. En amor no significa que tienes que vivir abrazado y de cucharita en la misma cama de esa persona. No, hay que resolver, hay que fluir en agradecimiento y amor, agradecimiento con nosotros, los logófanos, le llamamos a Dios la gran emanación de luz. Agradecidos con la gran emanación de luz, porque gracias a esta historia que traemos nos comportamos como tal. Así que todo lo malo, chicos, al final es bueno. Y es ahí en donde vamos a encontrar que más allá del bien y el mal, como diría Nietzsche, más allá del bien y el mal, entre el cuadro negro y el cuadro hay un blanco superior, que estoy diciendo, más allá del bien y el mal, hay un bien superior, más bien. Negro y blanco da igual a más blanco. Y esta es la gran belleza de la existencia. Y la existencia es un verdadero milagro. Claro. Chavita, qué tema tan más interesante. Yo estoy anonadado. Sí, la verdad está muy bien bueno. Entretenido con lo que nos platica Sergio. Está buenísimo, Sergio. Es un tema que va a abarcar más tiempo. Muchísimo más tiempo. De hecho, ya nos saca nuestro productor nos acaba de marcar tiempo, Sergio. Sin embargo, claro que sí. La verdad me gustaría poder tener una segunda parte de este episodio y no sé, ponernos ahorita fuera de cámaras de acuerdo para poder gestionar una segunda parte a la brevedad, porque creo que esta segunda parte me gustaría tocar temas sobre tu conocimiento también en este tema que hablábamos de tus experiencias dentro del ocultismo, porque creo que hay una rama inmensa que nos pudieras ayudar con tu conocimiento y que nos pudieras ampliar varias dudas que quedaron por ahí y que yo estoy junto con Chavita estamos interesados en que pudieras estar otra vez lo más pronto que se pueda aquí en que es tu casa y es tu espacio. Pero antes de irnos, Sergio, perdón que te interrumpa, antes de irnos te dejaron una pregunta, y nos gustaría que la contestaras y que si tú le puedes dejar una pregunta al siguiente invitado. Sí. Nuestro anterior invitado, que fue Alejandro Sierra, que es un compañero de acá de Torreón, reportero, y que él vivió muchas experiencias precisamente familiares en temas de casas embrujadas. Pues te dejo la pregunta de que cuentes o que menciones algún relato que te pasó paranormal en el ámbito familiar. Yo sé que ya nos contaste un poquito acerca de lo que te ha pasado, pero si conozcas algún breve de pronto que te gustaría compartir, encantados. Rapidísimo. Número 1, para Alejandro Sierra. Yo le tengo ahí un dato que a lo mejor conoce y a lo mejor no. Tiene un pariente que se llama Javier Sierra, que es un escritor importantísimo, que si está él metido en el mundo del misterio, lo debe conocer, que hizo el prólogo del libro Comunión de Strieber. Whitley Strieber es el nombre de este personaje. Whitley Strieber, con el prólogo de Javier Sierra, experto en ufología. Y a lo mejor ahí tiene un vínculo con él, porque se apellida Sierra y tampoco es que haya tantas sierras por aquí, ¿no? Entonces, esa es la onda.
La otra, tengo infinidad de anécdotas justo familiares. Ahí va una de las más potentes que tuve, para que esté en el mismo contexto. Acababa de pasar, yo creo que 8 meses de que yo había visto la gran luz en la carretera. Como les dije, a partir de ese momento se me despertaron una serie de particularidades, cualidades más allá de los sentidos extrasensoriales. Y a través de los sueños, primero fue en sueños, después fue en viaje astral, me conecté con una niña de nombre Mónica Teresa, de la que tengo fotografía, la tengo retratada incluso, y les puedo mandar la foto por si la quieren. Claro, después, por favor. Por favor. Sí, bueno, pues esta niña y yo tuvimos una relación loquísima. Yo primero creí que de verdad era mi imaginación. Como empecé a soñar con ella, después la empecé a ver y decía, claro, qué buena imaginación tengo. Pero de pronto, la gente que me hablaba feo, le pasaban accidentes. Wow. Les tiraban vasos en la cabeza, todo un cuadro se despegó de la pared y le cayó. Casi siempre era contra mi madre, porque pues, peleábamos mucho y me regañaba mucho y era una de esas madres del pasado que les gustaba pegar. Entonces, después de un regañón que tuve, sucedió algo terrorífico. Primero, mi madre estaba en la cocina, empezó a ver cómo se movían todas y cada una de las puertas por todos lados. Este fenómeno del poltergeist, exactamente, de que se empezó a mover. Yo ya estaba dormido, pero estaba soñando con eso. Tiempo después dejé de pensar que eso era un sueño y que más bien era yo mismo moviendo las cosas de una u otra forma. Pero eso, después de esa noche y de ese sueño que yo tuve, y que yo estaba muy enojado con mi mamá, se despegó toda una, o sea, la parte que está arriba de la cocina, después de un sonido terrorífico, y brincó como 4 metros. No, y hombre. Mi madre a 10 centímetros de ser aplastada por eso. No, y justamente fue muy fuerte porque se espantó mucho, todo se rompió, como la película de Actividad Paranormal, donde en la cocina todo está pegado en el techo. Claro, claro. Con esa magnitud todo quedó destrozado, todo se rompió. Mi abuela seguía viva, ella se decía atea, y en el momento en que llegó y vio eso, fue a traer al cura. Fue por el cura tal cual para que exorcizara y tal, y fue toda una época muy, muy fuerte que con el tiempo descubrí tenía que ver con mis emociones, mis enojos y demás. Y esa niña se fue de nuestras instalaciones y de mi vida hasta que la maestra Esther Seligson, y lo narro en el libro de la luz, hizo todo un ritual junto con unas brujas maravillosas, otomíes, que se llaman la maravillosa Hilaria y Marta, que son muy famosas allá en el estado de Tlaxcala e Hidalgo, y pues la mandaron a la luz. Y se acabó esa historia con Mónica Teresa, pero en el momento en que atacó y destruyó toda una cocina, sí fue de lo más fuerte que he vivido yo a nivel de fenómeno paranormal. No manches, está muchas gracias. Buenísima historia. Buenísima. Sergio, ¿qué pregunta te gustaría dejarle al siguiente invitado? Puede ser de cualquier tema, pero es tú la voz, eres tú el que la deja aquí. Pues para dejar la huella de la logofanía, le pregunto, ¿qué te duele? ¿Qué necesitas sanar? ¿A quién debes perdonar? Son buena. 3 en 1. 3 en 1. Wow. Buenísimo. Y yo estoy seguro que al siguiente invitado le va a ayudar muchísimo esta pregunta. Sergio, antes de irnos, rápidamente tus redes sociales, ¿dónde te pueden buscar? ¿Dónde te pueden tus cursos? ¿Dónde pueden estar toda la gente ahí que quiera seguir cultivándose en esos temas? Pues miren, me encuentran por todos lados literalmente, desde Facebook, Instagram. En Instagram estoy como Sergio-Rued, como rueda pero sin la A. Estamos en YouTube, tenemos N cantidad de clases gratuitas en YouTube. También estoy en Spotify con música original porque soy cantautor y con varios audiolibros, todo Carlos Castaneda
del Fondo de Cultura Económico. La voz oficial es un servidor. Entonces, si ponen mi nombre, Sergio Rued, con diéresis en la U, 2 puntitos arriba de la U, en cualquier plataforma, Amazon Music, la que se les ocurra, TikTok, por supuesto, estoy también. Ahí me encuentran y van a encontrar que todo lo que hago está vinculado al proceso espiritual. Mis cursos, síganme en mis redes y ahí los estamos anunciando. Con la UNAM, los cursos de oratoria se abren cada 2 meses y si escuchan la estación de Radio UNAM 96.1 FM, ahí me están anunciando todo el tiempo. Super. Y pues de verdad estoy para servirles y que la paz, el amor y la sabiduría habiten en todos los seres y guíen nuestro espíritu hacia el sendero correcto de la única e irrepetible luz verdadera. Sergio, muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias por el conocimiento. Esta es tu casa. Nos ponemos de acuerdo para hacer a la brevedad una parte 2 de estos temas. Y Chavita, rápidamente tus redes sociales. Instagram, chava.3739. Y el mío es Alejandro-Llanas24. Y denle like a este video, compártanlo para que llegue a más personas. Nos va a motivar a seguir subiendo contenido de esta calidad y de esta magnitud con estos grandes invitados como Sergio. Y Chavita, pues no queda más que decir que si te despiertas a las 3 de la mañana, que recuerden este podcast. Chao.